Muy buenos días tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a Rosario Cárdenas y los 187 que están conectados en estos instantes. Y a todos los demás que lo verán en forma diferida, esta conferencia sobre los 20 valores que pueden transmitirse a sus hijos. Quiero también, estaba pendiente la culminación de estas conferencias. Mil disculpas. Vamos a continuar, ¿sí? Ok, agradecer al líder intelectual, antes a Bárbara Unell y a Jerry Wyckoff, psicólogo y la primera editora, y con este modesto maestro y mentor, el trío, vamos a hacer un trabajo de equipo y llegar a todos ustedes, ¿sí? Vamos con el séptimo valor, el sentido del humor. La humanidad se toma a sí misma demasiado en serio. Ese es el pecado original del mundo. Si los cavernícolas hubieran sabido cómo reírse, la historia hubiera sido diferente. Oscar Wilde. ¿Pero qué es humor? ¿Es jovialidad? ¿Es agudeza? ¿Es una buena disposición en que uno se halla para hacer una cosa? Buen humor. Propensión más o menos duradera a mostrarse alegre y complaciente. Eso es divertido. Me hace reír. Míralo de esa manera. Así es divertido. Me siento tan bien cuando me río. Él me gusta porque me hace reír. El humor provoca una respuesta emocional única. Los bebés son capaces de reír de felicidad en los momentos en que hacen un descubrimiento, simplemente encantados ante la sorpresa de su creciente discernimiento. Pero los niños pueden perder la virtud del humor cuando sienten que no los aman. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando sienten que no los aman. Y cuando en su vida no hay modelos que les enseñen cómo saborear la vida con sentido del humor. Para tener la capacidad de apreciar el humor de las situaciones de la vida, se requiere valor y valorar su espontaneidad y sus imperfecciones. Esta capacidad de apreciación se adquiere mejor en el contexto de un ambiente de protección y apoyo que fomente un sentido gozoso de asombro ante el mundo y la búsqueda del humor y de soluciones en la adversidad, en vez de buscar a alguien a quien culpar o hacer responsable de los altibajos de la vida. ¿Ven la diferencia? Perdón. Los niños, como los adultos,
también recurren al humor como defensa ante aquellas situaciones que les producen ansiedad. La inteligencia, el sexo, la religión, la política y las situaciones embarazosas presentan situaciones potencialmente estresantes alrededor de las cuales se inventan bromas que nos ayudan a enfrentar nuestro malestar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sentido del humor? Para encontrarle humor a la vida a una persona, no debe tomarla demasiado en serio. Para tener sentido del humor, es necesario creer en uno mismo. El humor requiere una visión creativa de nuestro mundo imperfecto. A aceptar la vida tal como es, contiene un elemento de humor. Conozca a la familia López. Simón y Karen López amaban a sus hijos. Vamos a través de esta familia López a enseñarles el sentido del buen humor. Decía que Simón y Karen López amaban a sus hijos. Juana, de 8 años, Felipe, de 10 años, y Carlos, de 15 años. Pero tendían a exigir perfección en muchas de las cosas que le solicitaban a los niños. Un día en que Karen se estaba quejando de que sus hijos no hacían las labores como ella quería, Carlos le dijo que se tranquilizara. Esa fue la gota que rebosó la copa. Ella reaccionó diciéndole que era un irrespetuoso y que estaba avergonzada de que fuera su hijo. Ambas afirmaciones desgarraron el corazón de Carlos. Cuando Karen le relató el altercado a Simón, exageró hasta el tal punto que Carlos casi formaba parte de la lista de los 10 más buscados. Fue entonces cuando Simón se dio cuenta de que su familia había enterrado en cierta forma toda la alegría de la vida y que por eso ahora le era difícil volver a casa por la noche. La familia entera acordó que tratarían de reencontrar el humor perdido para rescatarse a sí mismos de la tristeza y la aflicción en la cual se estaban hundiendo. Si usted se ríe de los errores, estos no lo molestan tanto. Sam. Disculpen, un error técnico. Mil disculpas. Veamos las herramientas de enseñanza, ¿sí? De ejemplo de humor. La herramienta de enseñanza más importante que poseen los padres es su habilidad para mostrarle a los niños cómo se hacen las cosas. Los niños no aspiran a nada distinto de seguir el ejemplo de aquellos a quienes aman, y por lo tanto es importante que ese ejemplo sea constructivo.
A través del humor, los padres pueden transmitir y mostrarles a los niños cómo encontrar diversión en la vida diaria y cómo aceptar las vueltas y revueltas que da la vida. Advertencia: evite reírse de los niños. Sí, evite reírse de los niños. Por favor, evite reírse de los niños. Para enseñarles humor a los niños, es tentador reírse de sus errores. Sin embargo, ellos pueden considerar esta risa paternal como un menosprecio y perder su autoestima. En vez de reírse de sus hijos cuando hacen algo mal, pregúnteles primero qué opinan de su error y luego ayúdelos a ver el lado humorístico de lo ocurrido. Veamos el momento educativo. Juana, ¿me ayudas a poner la mesa, por favor?, le pidió Karen a su hija antes de cenar. Claro, mamá, respondió ella y abrió el mueble en que guardaban los vasos. Cuando estaba sacando un vaso para cada miembro de la familia, dejó caer uno en el piso de la cocina y este se rompió. ¡Oh, no!, gimió ella y salió corriendo de la cocina sollozando. Karen fue tras ella. Juana, mi amor, ¿qué ocurre?, preguntó. Rompí un vaso, se lamentó la pequeña de 8 años. ¡Soy tan torpe! Todo el mundo comete errores, mi amor, le dijo Karen. Romper un vaso no es nada grave. Lo grave sería romper todos los vasos. O peor aún, romper toda la vajilla. Entonces tendríamos que sostener la comida en las manos y lamer las bebidas como lo hacen los perros. Al imaginar lo que su madre describía a Juana, empezó a reírse. Se imaginó a su familia comiendo como una familia de perros y realmente le pareció gracioso. Ella y su madre regresaron a la cocina a recoger los vidrios rotos. Karen se alegró de haber podido encontrar humor en la adversidad y que el humor hubiera neutralizado el desastre que Juana creía haber causado. Cuando puedes ver el lado divertido, todo es mucho más fácil. Katia. Segunda herramienta educativa. Refuerza el sentido del humor en los niños. A menudo los padres enfrentan el dilema de cómo reaccionar cuando los niños dicen cosas que les parecen graciosas. ¿Por qué? Porque otra gente puede no encontrarlas tan divertidas. Y según cómo definan lo que es ofensivo, entre comillas. Por lo tanto, antes de reforzar el humor, primero debes juzgar si es o no apropiado. El humor apropiado es aquel que evita la crueldad o el menosprecio hacia los demás. Y también se debe evitar el humor que toca funciones corporales o el tema de la sexualidad. Reaccionar simplemente como espectador atento es un apoyo suficiente para la mayoría de los cómicos en
en ciernes. Y también es útil comprender cómo evoluciona la naturaleza del humor en los niños. Los niños pequeños, hasta la edad de 6 años, disfrutan del humor acerca del proceso fisiológico de eliminación. Por lo tanto, su humor se concentrará en palabras como caca, entre comillas, y sus similares. Los niños entre los 6 y los 12 años usan palabras más complejas, refinadas, referentes a la eliminación y a las funciones corporales. Y la ropa interior puede ser un tema frecuente en el humor. El humor de los quinceañeros puede adquirir un contenido más sexual con expresiones más gráficas. Advertencia: evita reaccionar exageradamente ante el humor escatológico. ¿De acuerdo? Repito, evite reaccionar exageradamente ante el humor escatológico. Debido a que los niños utilizan naturalmente el humor para disminuir la ansiedad ante cosas que les están ocurriendo, reaccionar en forma exagerada ante cualquier uso ofensivo del humor solo aumentará su ansiedad y los hará sentirse avergonzados de sí mismos. Cuando están ansiosos y avergonzados, los niños pueden seguir portándose en forma inapropiada, pero ese comportamiento puede volverse soterrado y los padres pueden no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Vayamos al momento educativo, ¿sí? Vayamos al momento educativo. Karen y Simón llevaron a sus hijos a un concierto en el parque un domingo por la tarde para que vieran una banda de verdad. Y uno de los números presentaban a 2 hombres que tocaban gaita. ¿Y qué tiene dentro de esas bolsas? ¿Gatos?, preguntó Felipe en tono serio pero burlón. Y tomados por sorpresa, tanto Karen como Simón se rieron, al igual que otras personas que estaban sentadas cerca. Felipe, eso es gracioso, dijo Karen, y Felipe quedó radiante con su aprobación. Al respaldar el humor apropiado de Felipe, Karen le permitió tener una visión creativa y humorística de una experiencia nueva que hubiera podido hacerlos sentir estúpido porque no estaba familiarizado con ella. Me gusta cualquier persona que sea divertida. Brad. Tercera herramienta: supervise la televisión y el cine que ven sus hijos. Debido a que los niños están apenas adquiriendo familiaridad con lo que se considera gracioso, pueden, a través de lo que ven en los medios de comunicación, aprender un humor inapropiado que hace daño a los demás. Cuando alguien en una comedia hace un comentario despectivo acerca de otra persona y el público se ríe, los niños quedan condicionados a pensar que eso es gracioso. Y para ayudar a sus hijos a comprender lo inapropiado de algunos de los intentos humorísticos que están viendo, mire lo que ellos estén mirando y ayúdeles a comprender que el humor apropiado no debe herir a los demás. Veamos el momento educativo. ¿Ok? Como estaba preocupada por que sus hijos miraran lo que miraban, Karen
decidió dedicar algún tiempo a ver los programas favoritos de Juana y Felipe con ellos. Uno de los programas era una comedia con niños. Cuando uno de los niños llamó al otro cabeza de chorlito, el público presente en el estudio de televisión se rió y los hijos de Karen también. ¿Qué tiene de gracioso llamar a alguien cabeza de chorlito?, preguntó Karen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Y entonces empezamos con los enigmas, ¿sí? Y mamá, simplemente es muy divertido, respondió Juana, ¿sí? Un momentito, voy a poner la música de fondo, ¿sí? A ver, permítame unos segundos. Perdón, tengo unos problemas con el internet. Disculpen unos segundos. A ver si lo soluciono ya. Ok. Un segundito, por favor. Me faltan siempre algunos inconvenientes. Voy a ver si puedo solucionarlos. A ver. Será un poco personal. Espérense un segundito. No, perdón. Bueno, vamos a continuar mientras arreglamos el desperfecto técnico, ¿sí? Decía mamá, simplemente es muy divertido, respondió Juana. Cabeza de chorlito. Cabeza de chorlito. Repetía Felipe. ¿Cómo te sentirías si alguien te llamara cabeza de chorlito?, preguntó Karen a su hijo, quien repentinamente se puso serio. No creo que me gustaría, contestó finalmente. A mí tampoco me gustaría, estuvo de acuerdo Juana. Y creo que tenemos que pensar cómo se siente la persona a quien se le están dirigiendo esos insultos. Perdón, un segundito, a ver si ya tenemos la música. A ver. Bueno, es la música de fondo que a veces es importante para darle un poco más de un caché a la conferencia o a la narración. Ok. Entonces,
Decía, creo que tenemos que pensar cómo se siente la persona a quien le están dirigiendo los insultos. Incluso si se supone que son graciosos, prosiguió Karen, ¿no es cierto? Y entonces, para saber si está bien decir algo como eso, simplemente piensen en cómo se sentirían ustedes si alguien les dijera algo por el estilo. Otro día de esa semana, mientras miraba televisión con un amigo, Karen escuchó que Felipe decía: eso no es realmente gracioso. Eso podría herir los sentimientos de alguien si se lo dijéramos. ¿Y eso qué importa?, respondió el amigo. Es gracioso. Pues a mí me importa. Y yo no quiero herir los sentimientos de los demás, respondió Felipe. Karen se alegró de que su hijo fuera capaz de emplear cierto razonamiento al evaluar la diferencia entre el humor que estaba bien y el que estaba mal. Hágale saber a la gente que su humor hace daño, ¿ok? Algunas veces los intentos de ser gracioso hacen daño a los demás, cosa que dio pie al viejo refrán: más de una verdad se ha dicho en broma. Cuando alguien se dice en forma humorística, se supone que está bien. El sarcasmo y el menosprecio son a menudo formas en que se usa el humor para lesionar la autoestima de la gente y sentirse superior. Para que los niños comprendan la naturaleza hiriente de cierto humor, se debe establecer límites al uso del humor y se le debe enseñar lo que se siente cuando es uno el objeto de algún comentario sarcástico, incluso si ha sido hecho por diversión, entre comillas. Una advertencia: evite apagar el fuego con el fuego. Repito, evite apagar el fuego con el fuego. Cuando los niños son sarcásticos, ¿sí?, o traspasan otros límites del humor, usted puede sentir la tentación de emplear en represalia la misma clase de humor. ¿Estamos? Al parecer ya tengo internet para el audio. A ver, un segundito. Estoy tratando de... Creo que ya tengo... A ver. Tratando de poner el audio. Les pongo... Manejo un poco el humor. O el buen humor. ¿Sí? A ver, tenemos... ¿Sí es vivo? Sí. Perdona, ¿puedes ver qué pasó con el audio de Spotify, por favor? Estoy en vivo. No. O el... ¿Lo puedes ver, por favor?
Disculpen, continuamos con la exposición. Decía que hay una advertencia: evite apagar el fuego con el fuego. Entonces, cuando los niños son sarcásticos o traspasan otros límites del humor, usted puede sentir la tentación, decía, de emplear en represalia la misma clase de humor. Entonces, recurrir al sarcasmo para combatir el sarcasmo es tan solo un ejemplo de las violaciones y sobre todo humorísticas que usted está tratando de eliminar. Repito, recurrir al sarcasmo para combatir el sarcasmo es tan solo un ejemplo de las violaciones humorísticas que usted está tratando de eliminar. Es mejor informar al gracioso acerca del dolor que se ha experimentado por su causa y sugerirle otras formas de expresar sus sentimientos o ideas. Veamos el momento educativo. A ver, Carlos, hemos decidido... Ya, hija, gracias. Ya llegó, creo, el sonido. Oh, es mi hija Yanela, ayudándome con el audio. Vamos al momento educativo. Carlos, hemos decidido ir al cine todos juntos este viernes por la noche. ¿Sí? Le dijo Karen a su hijo quinceañero. Por lo tanto, no hagas otros planes. Claro, mamá, respondió Carlos sarcásticamente. Me voy a quedar sin ver a mis amigos para ir con mi familia a ver una película bien aburrida. ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Las emociones de Karen dijeron: córtale la lengua. Pero la voz de la razón dijo: Carlos, realmente hieres mis sentimientos cuando me hablas así y te muestras sarcástico con los planes familiares. ¿No puedes soportar un chiste, mamá?, dijo Carlos en su defensa. Solo estaba bromeando. Entiendo que estabas tratando de ser gracioso, pero tu intento fue hiriente e inapropiado, respondió Karen. Para mantener tus privilegios, vas a tener que controlar tu humor. No toleraré más sarcasmo ni insultos hirientes. Si tienes que picar a alguien que solo estabas bromeando, es porque lo que dijiste fue demasiado hiriente, ¿comprendes? Sí, mamá, respondió Carlos. No te pongas tan seria. No creo que sea para tanto. ¿Sí? Pues sí. La persona que resulta herida sí le importa mucho, le aclaró Karen. Todo lo que te pido es que te escuches a ti mismo antes de decir algo y trates de imaginar cómo podría sentirse la otra persona. Y de esta manera, tal vez sepas si eres hiriente o no. Piensa antes de hablar. Algunas veces no es lo que dices, sino cómo lo dices, lo que puede herir a alguien. Tus privilegios dependen de que aprendas esta lección. Está bien, mamá, trataré. Pero tú me conoces, hago cualquier cosa con tal de reírme. A pesar de que eres un adolescente, Karen sabía que Carlos seguiría sus indicaciones. Él era sensible y se preocupaba por los sentimientos de los demás. Solo necesitaba aprender cómo presionar el botón de pare para controlar su sentido del humor, algo que estaba contenta de poder enseñarle. Una persona tiene dos piernas y un sentido del humor.
Y si se encuentra ante la alternativa de perder una pierna o el sentido del humor, es mejor perder una pierna. Charles Lindbergh. Con ese pensamiento terminamos el valor número 7. ¿Sí? El sentido del humor. Y vamos a ver ahora el respeto. ¿Sí? El valor del respeto. ¿Ok? Y entonces, mientras meditas unos segundos, permíteme algunos arreglos para ver el valor del respeto. ¿Sí? Ha seguido mucho hablar sobre el valor del respeto, ¿sí? Y vamos a tocarlos en estos instantes. Creo que hoy en nuestra sociedad se ha perdido mucho el valor del respeto. De manera que hoy vamos a reforzar con esta conferencia y en este momento, ¿sí? El valor del respeto. ¿Okay? La verdadera cortesía es la perfecta naturalidad en una situación de libertad. Simplemente consiste en tratar a los demás justo como a usted le gustaría ser tratado. Conde de Chesterfield. Con este pensamiento iniciamos la conferencia o el tema del valor del respeto. Permíteme un poco de líquido vital, por favor. ¿Qué cosa es respeto? Es un obsequio, es una veneración, es un acatamiento que se hace a uno, es el miramiento, es la consideración, es la atención, la causa o motivo particular. Consideración, acción y efecto de tratar a una persona con urbanidad y respeto. ¿De acuerdo? Muy bien. Siento haberlo ofendido. No pensé en cómo se sentiría. No hice eso porque sabía que iba contra las reglas. Quería algo que estaba en tu cuarto, pero no entré. No quería invadir tu intimidad. Es un círculo vicioso. Para ser capaz de respetar a los demás y los límites que ellos establecen, uno debe haber sido dotado con el sentido del respeto a sí mismo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? A ver. Vamos a internalizar, ¿sí? Obtiene ese sentido al ser tratado con respeto. Por lo tanto, para enseñar el respeto, ¿sí?, a los niños, a los padres, tienen la responsabilidad de comprender el punto de vista de su hijo, ¿sí o no? ¿Ok? Y en distintas situaciones, ¿no? Y mostrarse respetuosos de su posición, incluso si no están de acuerdo con ella. Cuando observe el ejemplo de comprensión y aceptación
de los demás, el niño también aprende a tratar de entender a los demás. Cuando son capaces de pensar desde la perspectiva de otra persona, incluso si es diferente de la de ellos, los niños aprenden a tratar a los demás con amabilidad y consideración. Cuando lo hagan así, aprenderán esta lección. El respeto es recíproco. La gente tiene más probabilidades de tener éxito en las relaciones personales y en las metas profesionales cuando respeta a las personas con quienes trabaja y juega. Qué gusto da cuando los niños aprenden a respetar los límites y tienen fronteras internas que guían su conducta. Así pueden dedicar su tiempo a cultivar un carácter firme y no a inventar excusas para los problemas que han ocasionado. Pienso que es importante establecer y respetar los límites, porque así no cavarás un hueco del cual no puedas salir. Juliet. Pero ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de respeto? Pues respeto significa preocuparse por los derechos de los demás, incluso si ellos infringen los nuestros. Cuando se piensa acerca de otra persona en forma positiva, se demuestra respeto hacia ella. Cuando tiene consideración por los sentimientos de los demás, una persona también demuestra respeto hacia sí misma. Ella está tratando a los demás de la manera como quisiera ser tratada. El hecho de admirar a otra persona o los rasgos de otra persona es una muestra de respeto. Cuando una persona tiene una buena autoestima, demuestra que también se respeta a sí misma. Vamos a conocer ahora a la familia Medina para entender mejor el valor del respeto. A ver, Oscar y Sara Medina se daban cuenta de que a su hija de 13 años, Luisa, y a las mellizas de 7 años, Catalina y Natalia, no les importaba responder groseramente a sus padres, usar la ropa de las otras sin pedir permiso e insultarse entre sí descaradamente. Y los padres estaban tan molestos con esos actos rudos e insensibles que ellos también se volvieron rudos e insensibles y las trataban de estúpidas y locas. Y en ocasiones las mandaban a su cuarto sin cenar. A medida que la ira de ellos aumentaba, aumentaban también las travesuras de sus hijas. Las niñas no se volvieron más respetuosas, de hecho, parecían tener menos respeto hacia sus padres. Y entre ellas, que nunca antes, Oscar y Sara sabían que estaban librando una batalla perdida. Decidieron entonces que tenían que cambiar su actitud frente al respeto. Si querían que sus hijas se comportaran mejor en lo referente a su familia, en lo referente a sus amigos y en lo referente a su comunidad. ¿De acuerdo? Y entonces, vamos con las herramientas de enseñanza. ¿Sí? A ver. Trate a los niños con respeto. Una primera. Trate a los niños con respeto. Los niños también son personas. No lo olvide.
Es una frase que usted debe de haberla oído decir a alguien. Tomar a pecho esta aseveración es el primer paso en la enseñanza del respeto a los niños. Si usted se exige diariamente tratar a sus hijos con respeto, como si fueran huéspedes en su hogar, les mostrará con su ejemplo que los tiene en alta estima. Eso no quiere decir, sin embargo, que deba olvidar las reglas. Los niños necesitan reglas. Los niños necesitan reglas y deben responder por su cumplimiento. Pero usted puede presentar las consecuencias de la violación de las reglas de una manera respetuosa. Trate de recordar cómo se sentía a la edad de ellos, cuando tenía 4 años, 8 o 10 o 15 años, y que este sea el primer paso para comprender que la definición de problema, entre comillas, es algo que me preocupa a mí, incluso si a otra persona le parece trivial. Advertencia: no ofenda a su hijo. Reitero, advertencia: no ofenda a su hijo. Cuando los padres se enfurecen con los hijos, es fácil concentrarse en lo que parecen ser los defectos del niño, en vez de tratar el comportamiento en cuestión. Frases como "no seas estúpido" o "no seas llorón" son 2 ejemplos de ofensas. Para evitar ofenderlo, piense en la conducta del niño y en cómo se puede cambiar. ¿De acuerdo? El cambio en el comportamiento finalmente conduce al cambio en el modo de ser. Vamos al momento educativo. Cuando Sara Medina no hay señal, no hay les... problema. Con Premium accedes a un nuevo mundo de posibilidades. Perdón un segundito. Descarga y escucha lo que quieras en modo offline donde sea que... Perdón un segundito. Un segundito. A ver. Tengo dificultades con internet. Bien. Decía que vamos al momento educativo, ¿sí? Hablaba cuando Sara Medina le sirvió a sus hijas un poco de jugo. Una mañana, una parte se derramó en el momento en que Catalina y Natalia estaban pasando los panecillos. En el pasado, Sara les hubiera gritado por ser tan torpes. Pero esta vez pensó en cómo habría manejado esa misma situación si hubiera estado sirviéndole a un amigo o vecino y él hubiera derramado algo accidentalmente. Seguramente no les habría gritado ni dicho que eran torpes. Simplemente habría limpiado y reemplazado el líquido derramado. Siento que se haya derramado el jugo, les dijo a sus hijas. Ahora debemos limpiar. Natalia trae la esponja que está en el lavaplatos y Catalina trae unas toallas de papel. Limpiaremos esto en un momento. Y no solo las niñas se sintieron mejor respecto al incidente, sino también Sara. Obtuvo la prueba de que cuando tomaba en consideración los sentimientos de sus hijas, mejoraba la cooperación y las relaciones con ellas. Recordó cómo se sentía cuando de niña derramaba cosas accidentalmente y se alegró de que sus padres no la hubieran hecho sentir como una tonta cuando cometía un error. Esa era una lección que valía la pena transmitirles a sus hijas. Una segunda. Enseñe a los niños
a comprender la posición de los demás. Para tener respeto hacia otra persona, uno debe de ser capaz de ver la vida desde el punto de vista de esa persona. Para enseñarles a sus hijos a pensar acerca del punto de vista o del papel de otra persona, es importante pedirles que se coloquen en el lugar de esa persona. ¿Ok? Es importante que se coloquen en el lugar de esa persona. ¿Estamos? Vamos al momento educativo. A ver, vamos al momento educativo. Una noche, a la hora de acostarse. ¿Qué sucedió? Natalia empezó a hablar sobre un problema que tenía con una amiga en la escuela. Oscar y Sara sabían que era tarde y ambos estaban cansados y querían estar solo un rato. Pero también sabían que el problema de Natalia era importante y real para ella. Sentimos mucho que Juliana y tú no estén llevando bien ahora. ¿Se te ocurre algo que pueda arreglar el problema?, le preguntaron. Y luego procedieron a ayudar a Natalia a buscar soluciones, ayudándole a explorar sus opciones y analizar los posibles resultados de cada opción. Natalia logró entonces dormirse, satisfecha de poder poner en práctica al día siguiente algunas ideas que podrían ayudar a que su amiga y ella pudieran continuar siendo las mejores amigas. Hola, Pedro II Lagos Vergara, bienvenido a la conferencia en vivo y en directo. Gracias por darme energía positiva, Pedrito. Disculpen, continuamos la conferencia. Elogie una segunda herramienta u otra. Elogie los actos amables y considerados. Sí, repito, elogie los actos amables y considerados. Mientras lo medita, permítame un poco de líquido vital. Para alentar a los demás a respetarlo a usted, es importante aprender a tratar a ellos con respeto. Fomente este aspecto de la amabilidad en sus hijos, sugiriéndoles cosas amables que ellos puedan hacer por otras personas. Cuando vea que hacen algo bueno para otros o para otras personas, cuando vean que hacen algo significativo, elogie su conducta, de manera que los niños puedan relacionar el respeto con la aprobación de usted. Advertencia: no sermonee. No sermonee. El método de instrucción a través de largas charlas o sermones es la manera menos adecuada de enseñarle a sus hijos el respeto. Una larga charla crea una situación en la cual los niños pierden rápidamente el interés y, al sentirse aburridos, aprenden cómo no escuchar. Y en vez de dar una conferencia, dé ejemplo de lo que usted quiere que aprendan y establezca reglas y límites a su conducta. ¿Está claro? ¿Me entendió? Qué bueno. A ver, vamos al momento educativo, para que lo entienda mejor sobre este valor del respeto. Creo que necesitamos una nueva regla en nuestro hogar. Dijo Sara un día en que las niñas habían estado discutiendo sobre quién se sentaría en la mejor silla para mirar su programa predilecto. Todos los días cada una tendrá que realizar por lo menos 2 actos amables por la otra persona. Entonces cada uno verá cómo se siente de bien interiormente al ser respetuosa con los demás.
Sara escuchó en silencio las protestas proferidas por sus hijas en respuesta a su idea y luego Natalia preguntó cautelosamente: ¿y qué ocurre si no somos amables la una con la otra? Me alegro que hayas hecho esa pregunta porque había dejado de lado la parte buena, respondió Sara. Vamos a usar la regla de la abuela. ¿Se acuerdan de la regla de la abuela? ¿Sí? Pues la vamos a usar. Cuando hayan hecho lo que tienen que hacer, entonces podrán hacer lo que quieran hacer. Para aplicar esta nueva regla, podrán hacer mañana lo que quieran. Si hoy hacen dos cosas amables, la una por la otra. Si eligen no hacerlo así, entonces eso significará que han elegido no hacer mañana lo que quieran. ¡Eso no es justo!, gritaron al unísono las niñas. Una de las pocas cosas que habían hecho en colaboración desde hacía un buen tiempo. ¿Qué les parece? ¿Ah? Vamos, comprendo lo que sienten, pero la regla queda en pie, ¿sí? La regla queda en pie. Y entonces, la regla queda en pie. Les informó pacientemente Sara. La regla queda en pie. Recuerden que a partir de hoy deben hacer dos cosas amables, la una por la otra, a fin de que puedan hacer mañana lo que quieren. Y para que yo pueda saber si así lo hicieron, al final del día le pediré a cada una que me cuente qué hizo la otra por ella. Al usar la regla de la abuela, si haces por, puedes hacer y puntos suspensivos, que ofrece privilegios diarios como recompensa por una conducta apropiada, y solicitarle a cada cual que informe sobre el otro, se reafirma la importancia de este comportamiento positivo y se le presta mayor atención que al comportamiento negativo. Además, hacer saber a los niños las consecuencias de cumplir o quebrantar la regla les permite asumir la responsabilidad de sus decisiones. Más tarde, ese día, Sara observó que Catalina le preguntaba a Natalia si quería algo de la cocina, pues iba a tomar un refrigerio. Preguntarle a Natalia si quería algo demostró que la respetabas tanto como para querer hacer algo por ella. Estoy segura de que el hecho de que hayas tenido la consideración de preguntar la hizo sentirse bien, y apostaría que tú también te sentirías bien, comentó la madre. Al describir el comportamiento al mismo tiempo que lo elogiaba, Sara no dejó ninguna duda acerca de sus expectativas en lo referente a respetar a los otros, y entregó además el codiciado sello de aprobación. Otra. Dé ejemplo de actos respetuosos. Dé ejemplo, usted, de actos respetuosos. Los adultos pueden dar ejemplos de conducta respetuosa, estableciendo los siguientes hábitos sencillos de respeto y no solo usted para con sus hijos, sino también entre ellos. ¿Estamos? ¿Ya? Sino también entre ellos. Emplear buenos modales, solicitar permiso antes de hacer cosas como cambiar el canal de la televisión, respetar la intimidad y escuchar con atención a alguien cuando esté hablando. Una vez que usted adquiera conciencia de la importancia de ser sensible a las necesidades de los demás,
quedará sorprendido de cuán fácil es optar por ser respetuoso con quienes están cerca de su corazón. Veamos el momento educativo. ¿Listos? Mientras me permiten. Cuando Oscar sabía que llegaría tarde al regreso de su trabajo, siempre llamaba. Sara aprovechó la oportunidad para señalar a sus hijas este acto de respeto. Su papá siempre me avisa cuando va a llegar tarde, dijo orgullosa, demostrando cuánto significaba eso para ella. ¿No es amable de su parte? Él no quiere que nosotras nos preocupemos. Un simple comentario fue todo lo que necesitó Sara para recalcar el comportamiento respetuoso que su esposo tenía con ella. Escuche a sus hijos. Escuche a sus hijos. En la cultura popular encontramos ejemplos de que escuchar es una amabilidad importante desde cuando el primer secreto fue contado en la advertencia "no lo diga". Desde los compositores de canciones hasta los terapeutas sexuales, todos saben que escuchar es crucial para entablar relaciones confiables. Y de hecho, la mejor manera de dar ejemplo de respeto es escuchando a los demás. Cuando sus hijos hablen, mírelo a los ojos y escuche lo que tengan que decir. Y luego repita lo que dijeron en las propias palabras de usted, para que sepan que lo escuchan. Sí, para que sepan que lo escuchan. Y eso es importante. Está reforzando un buen hábito. Elogie las buenas ideas y los pensamientos constructivos que tengan, de manera que sepan que usted siempre y siente un respeto por lo que han dicho. Si los pensamientos no tienen sentido o se han encaminado en una dirección que usted preferiría que no tomaran, pase por alto los comentarios o replantéelos en la forma en que usted piensa que hubieran debido de ser planteados. Así usted estará proporcionando un modelo de la forma en que sus hijos deben comunicar lo que piensan hoy y en el futuro. Vamos al momento educativo. Oscar estaba mirando el juego de pelota en la televisión cuando Catalina se le acercó y le pidió ayuda para hacer su tarea. Papá, ¿puedes ayudarme con este problema? Oscar no quería ayudar a hacer tareas, quería mirar el partido y sintió que su irritación iba en aumento. Espera un momento, Catalina. ¿No te das cuenta de que estoy mirando este partido? ¿No puedes esperar?, gritó. Pero cuando vio la mirada de desilusión en los ojos de su hija, dejó de pensar en sí mismo y trató de ponerse en el lugar de la niña. Comprendió que su reacción le demostraba a Catalina que no tenía mucho respeto por su necesidad de ayudarla. Disculpen. Y entonces, cuando vio la mirada de desilusión en los ojos de su hija, dejó de pensar en sí mismo y trató de ponerse en el lugar de la niña. Comprendió que su reacción le demostraba a Catalina que no tenía mucho respeto por su necesidad de ayuda.
Lo siento, mi amor. Sí puedo ayudar. Espera. Déjame bajar el sonido para que el partido no nos distraiga. Ahora, ¿cuál es el problema?, preguntó, cambiando de actitud. Rápidamente terminaron de resolver el problema y él pudo volver a ver el partido mientras Catalina se fue a terminar su tarea, contenta de la atención y la información que le había proporcionado la sesión de trabajo con su padre. Más tarde, Natalia estaba tratando de explicar algo que había ocurrido en la escuela. Entonces, en el patio de recreo, María me trató como si yo estuviera allí. Se lamentó. La odio. ¿Estás diciendo que ella pretendió que tú no estabas allí para no tener que jugar contigo y que la odias por no jugar contigo?, preguntó Oscar, recordando el taller de escuchar activamente que había realizado recientemente en la empresa donde trabajaba. Pues no, respondió Natalia al reflexionar sobre lo que había dicho Oscar. Realmente no la odio por no jugar conmigo. Sin embargo, fue odioso de su parte pasar por alto mi presencia, ¿no crees? Hubiera sido amable si no te hubiera pasado por alto y te hubiera dicho que quería jugar con otra persona, pero no lo hizo, respondió Oscar. ¿Cómo habrías tratado a María si ella hubiera estado cerca y tú hubieras querido jugar con otra persona? No lo sé, respondió Natalia. Supongo que se lo hubiera dicho, pero no hubiera querido herir sus sentimientos. Sé que no le habría pasado por alto. La conversación derivó hacia otros temas y Oscar estaba complacido de haber podido escuchar a sus dos hijas ese día y ayudarles a pensar en los problemas que tenían. Sabía la importancia de estar a disposición de sus hijas, aunque le resultara difícil dedicarles tiempo. ¿Y ustedes cómo van? ¿Cómo van al respecto con vuestras hijas? Y entonces, veamos otra, el respeto o respete la intimidad de los niños. A ver, para que los niños puedan entender el significado de la palabra intimidad, es importante que los padres les permitan tener su propia intimidad y la respeten. Actos tan simples como llamar a la puerta y pedir permiso para entrar antes de ingresar al cuarto de un niño expresan el sentimiento de que usted respeta sus posesiones y su espacio, al igual que su necesidad de que estos estén separados de los del resto de la familia. Advertencia: no viole el espacio privado. Por más difícil que le resulte permitir que sus hijos tengan sus propios secretos, entre comillas, las violaciones de su espacio privado, tales como husmear en sus cuartos, escuchar sus conversaciones telefónicas, leer notas de y para sus amigos y entrar sin llamar primero, son todos actos que violan la intimidad y la confianza. Y frente a dichas violaciones es imposible para los niños confiar en los adultos y aprender que respetar la intimidad es importante. Vamos al momento educativo, ¿de acuerdo? A ver, cuando Luis cumplió 13 años, pareció volverse distante y reservada. Luisa, cuando cumplió sus 13 años, reitero, pareció volverse distante y reservada. A Sara le hacía falta las confidencias que su hija siempre le había hecho y tenía miedo de que estuviera haciendo algo indebido
pero no sabía cómo descubrir qué era lo que realmente estaba haciendo. Entonces un día se le presentó la oportunidad de averiguarlo. Encontró una de las muchas notas que Luisa y sus amigas intercambiaban permanentemente. Caída en el piso junto a la canasta de la ropa, Sara se paralizó, ¿no? Sabía que simplemente debía dejarla ahí en el suelo en vez de devorarla como deseaba, ¿no? Finalmente su curiosidad se impuso. Recogió la nota, la abrió y la leyó. Sara quedó asombrada del lenguaje que usaba la amiga de Luisa en la nota, pero para alivio suyo no encontró nada que la preocupara. Sin embargo, sus sentimientos de paz se vinieron abajo. Enseguida, cuando Luisa irrumpió en el cuarto y la sorprendió en el acto de espionaje. «¡Mamá! ¿Estabas leyendo esa nota?», gritó Luisa. «¿Cómo pudiste hacerlo?». «Luisa, lo siento mucho», balbuceó la madre. «Sé que no he debido. Fue una invasión a tu intimidad. Por favor, perdóname. No lo volveré a hacer, lo prometo». Esta primera ofensa, entre comillas, de la madre les enseñó a esta y a la hija una lección valiosa. Respetar la intimidad ajena es importante para mantener una relación entre dos personas sana y confiable. Y entonces vamos a otro. De ejemplo de respeto a la intimidad en su familia. Cuando los adultos les demuestran a los niños que respetan las posesiones de cada cual y su tiempo privado, sus hijos tienen un modelo concreto que imitar cuando se les pide que respeten las fronteras de los demás. Veamos el momento educativo. A ver, Oscar y Sara siempre respetaron las necesidades de cada uno de tener su propio espacio. Nunca abrían la correspondencia del otro. Se abstenían de preguntar y quién estaba al otro lado de la línea telefónica al terminarse una conversación, y siempre pedían permiso para usar la posición del otro. Vamos a ver, creo que se nos fue la música, ¿sí? A ver. Nuevamente se nos fue el audio. Vamos a ver si lo podemos solucionar. A ver, un segundito. Permítanme. Ok. Creo que ya. Sí. Y entonces decía que siempre pedían permiso para usar las posiciones del otro. Como no era claro para ellos si sus hijas tenían idea del respeto que se debe observar ante las fronteras de los demás, aunque ellos sí lo observaban o lo observaran, ¿sí? Oscar y Sara decidieron llamar la atención de sus hijas acerca de su comportamiento, lo cual anteriormente habían dado por descontado. Un paquete para tu madre, me preguntó. ¿Qué será?, dijo Oscar a sus hijas al poner la correspondencia sobre el aparador de la cocina. Dámelo, déjame abrirlo, gritó Catalina ansiosamente. Quiero saber qué es. No podemos abrirlo. El paquete pertenece a tu madre y no estaría bien violar la intimidad de ella en esa forma, explicó Oscar. ¿Por qué no?, intervino Luisa. Todos pertenecemos a la misma familia, lo suyo es nuestro, ¿no es así? Sí, somos de la misma familia, pero ese no es el punto. Aunque todos vivimos juntos, debemos respetar la intimidad de cada cual.
le explicó su padre. ¿Cómo te sentirías si abriéramos tu correspondencia? Es lo mismo. Sí, supongo que sí, respondió Natalia. Pero todavía quiero saber qué hay en el paquete. Si tu madre quiere que sepas, te lo dirá. Y de esta manera terminó Oscar la lección, otorgándole a su verdadero dueño la responsabilidad de renunciar a la intimidad. Vamos a otra. Permita que sus hijos dispongan de tiempo para sí mismos. Permita que sus hijos dispongan de tiempo para sí mismos. A menudo los niños necesitan estar solos durante un rato para reflexionar sobre sus experiencias, manejar aquellas que sean confusas o molestas, o simplemente para jugar con sus juguetes favoritos o con los objetos que coleccionan. Esto es particularmente cierto en el caso de los niños que están entrando en la adolescencia o que ya están en ella. Crearles un tiempo para estar solos, entre comillas. Cuando son pequeños les ayuda a comprender la necesidad de pasar algún tiempo entreteniéndose por sí mismos y les enseña que los padres también necesitan tiempo para ellos. Para los niños pequeños, un tiempo de reposo que reemplace el tiempo de la siesta puede ser una buena iniciación para que dispongan de un determinado tiempo solos. Si ayudamos a los niños, cuando se trata de escuchar música. ayudamos a los niños a inventar actividades interesantes. Siéntete libre de estar en tu sofá o bailar por las calles. No te juzgaremos. Perdón. Si ayudamos a los niños a inventar actividades interesantes para pasar su tiempo solos, este resultará menos aburridor y desperdiciado. Veamos el momento educativo. Cuando Catalina y Natalia tenían 4 años, Sara decidió mantener la hora de la siesta incluso después de que sus hijas dejaran de necesitarla. Cambió la hora de la siesta por la hora de reposo, entre comillas, y fomentó actividades independientes durante este rato de tranquilidad, aun cuando sus hijas querían que las entretuviera. Quiero mirar televisión, exigió Catalina un día en que su madre les dijo a esta y a Natalia que era la hora del reposo. Lo siento, respondió la madre enfáticamente. Sé que preferirían que yo jugara con ustedes, pero pueden buscar algo divertido que hacer y cuando ustedes se hayan entretenido a sí mismas, ¿sí? Cuando se hayan entretenido a sí mismas durante 1 hora, entonces podrán mirar televisión, salir a jugar o ayudarme a preparar galletas. Necesito un rato de tranquilidad y creo que tú y Natalia también. Las veré dentro de 1 hora. El hábito de la hora del reposo se trasladó a los fines de semana, cuando las niñas estuvieron más ocupadas en sus actividades posescolares. A Sara también le gustaba disponer de un tiempo para sí misma, pues este le permitía pensar en su día o en la noche próxima, y en algunos casos poder cocinar sin ser interrumpida. Ella realmente valoraba su intimidad y se sentía más satisfecha y feliz al saber que su familia también la valoraba. Otra, fomente el espacio privado. Fomente el espacio privado. Los niños necesitan tener un espacio privado que consideren suyo. Este espacio privado puede ser tan pequeño como una caja de zapatos en donde guardan aquellas cosas que consideran especiales, o tan grande como una casa en un árbol o un cuarto de juegos. En la adolescencia, el cuarto del niño puede convertirse en el más privado de los santuarios. Al darle a sus hijos un espacio privado, les está enseñando que la intimidad es especial y merece respeto. Veamos el momento educativo. Natalia era coleccionista
de cualquier cosa que consideraba importante, cualquiera que fuese la opinión de los demás al respecto. Guardaba sus colecciones en un conjunto de cajas de zapatos, en una repisa, y Luisa pensaba que las colecciones de Natalia eran cosas estúpidas y a menudo se burlaba de ellas para consternación de sus padres. Un día en que Natalia se había portado particularmente mal con ella, Luisa fue al cuarto de Natalia y desocupó las cajas de zapatos en el cesto de los papeles. Solo era basura, ¿sabes?, le dijo burlonamente a Natalia cuando descubrió lo que su hermana mayor había hecho. Cuando Natalia le contó a su padre lo ocurrido, él se llevó a Luisa aparte para explicarle el daño que había causado. ¿Cómo te sentirías si Natalia hubiera entrado en tu cuarto y hubiera echado a la basura todos tus cosméticos, o hubiera leído tu diario o las notas de tus amigas? Ese pequeño reptil, chilló ella, es mejor que no se atreva a hacerlo nunca, la mataría. Sin necesidad de más conversación, Luisa comprendió que no debía hacerle algo a su hermana que no le gustara que le hicieran a ella. Está bien, papá, lo siento, iré a disculparme, comprendo cómo se siente. Estoy seguro de que apreciará tus disculpas, Luisa, dijo el padre. Es más, como tenemos normas sobre violación a la intimidad, tendrás que responder por haber violado la suya. Tendrás que hacer las labores domésticas. Tendrás que hacer las labores domésticas de Natalia durante una semana y espero que en adelante respetarás más la intimidad de los demás. Al ayudar a Luisa a comprender los sentimientos de su hermana y encontrar una manera de que pudiera desagraviarla por lo que había hecho, Oscar no solo recalcó la necesidad de respetar la intimidad, ¿de acuerdo?, sino que, repito, la intimidad de los demás, sino también le enseñó a su hija la lección de que cuando se viola la intimidad hay que pagar el precio. Existe cierto límite en toda persona. Repito, existe cierto límite en toda persona. Una vez que se traspasa, puede ser muy difícil devolverse. Repito, existe cierto límite con toda persona. Una vez que se traspasa, puede ser muy difícil devolverse. Sauna. Vamos a otro. Permita que las leyes de la privacidad se arraiguen en sus hijos. Repito, permita que las leyes de la privacidad se arraiguen en sus hijos. Para ilustrar plenamente la necesidad de las personas, vamos culminando la conferencia en unos minutos, por favor. Ya. Estamos tratando el valor del respeto, ¿sí? Decía que permita que las leyes de la privacidad se arraiguen en sus hijos. Para ilustrar plenamente la necesidad de las personas de respetarse entre sí, los padres deben establecer y mantener normas para que se sepa en dónde empiezan y acaban las fronteras. Normas tales como llame antes de entrar y pida permiso antes de tomar prestada una cosa. Son importantes porque marcan límites. Para reforzar el cumplimiento de dichas normas conviene escribirlas y fijarlas en la pared para que todos los miembros de la familia las vean, elogiar la conducta de los niños cuando las siguen y establecer qué consecuencias negativas acarreará su quebrantamiento. Advertencia: no imponga fuertes castigos por violación de la privacidad. Te explico. Cuando los niños violan la privacidad, un castigo exagerado solo producirá ira y pérdida de respeto hacia el adulto que lo impone.
Cuando los niños pierden el respeto hacia los adultos, tienden a no querer seguir las normas ni el código de conducta que los padres están tratando de enseñar. Vamos al momento educativo. Catalina me ha estado espiando cuando me cambio de ropa, se quejó Luisa a su madre. Haz que el pequeño reptil no lo haga más. Catalina no debería estar invadiendo su intimidad en esa forma. Le hablaré. La consoló su madre y fue al cuarto de Catalina y llamó a la puerta. Y cuando Catalina le dio permiso de entrar, Sara le habló sobre su invasión a la intimidad de Luisa. Luisa está furiosa porque has estado colándote en su cuarto para espiarla mientras se viste. Empezó a decirle eso secretamente. Comprendo tu curiosidad, pero estás invadiendo su intimidad. Tú sabes cómo te has puesto de furiosa cuando te ha visto en ropa interior. Pues bien, lo mismo siente ella. Por favor, demuestra respeto al derecho de tu hermana a la intimidad. Sara le explicó nuevamente la norma familiar a Catalina. Respetemos la intimidad de los demás. Y le recordó que ese respeto incluía no entrar al cuarto de alguien cuando la puerta estuviera cerrada. Puesto que violaste su intimidad, tienes que desagraviarla haciendo sus labores domésticas durante el resto de la semana. Prosiguió Sara. Y después de esto espero que tendrás tanto respeto por su intimidad como el que desea para ti. Establezca y haga cumplir las normas. Establezca y haga cumplir las normas. Te lo explico. La esencia del aprendizaje del respeto a los demás reside en la capacidad de acatar y cumplir las normas. Infortunadamente, los niños no llegan al mundo con su propio conjunto de normas, ¿de acuerdo? Y entonces, por lo tanto, los padres deben ser los primeros en establecerlas. Perdón. Repito que los padres deben ser los primeros en establecerla. Al fin de establecer normas de conducta para los niños, exponga lo que usted quiere que sus hijos hagan. Y estas normas sobre qué hacer, entre comillas, les fijan a sus hijos metas para una conducta apropiada. Una vez que las normas estén definidas, permita que éstas se sostengan por sí mismas, haciendo que sean un foco no emocional que pueda soportar las protestas de sus hijos. Si usted se convierte en la norma, entonces sus hijos lo verán como la persona a quien hay que poner a prueba. Hacer cumplir las normas implica simplemente que su cumplimiento sea la clave para conseguir todos los privilegios. Advertencia: no imponga castigos severos por violación de las normas. Cuando los niños no siguen las normas, los padres piensan a menudo que deberán sancionarlos por su comportamiento impropio, imponiéndoles un castigo severo. Sin embargo, este plan casi siempre fracasa. Y en vez de ayudarles a recordar las normas, un castigo severo les produce resentimiento y los hace pensar en vengarse, en vez de pensar en las reglas y en cómo conseguirlas. Para ayudar a los niños a comportarse dentro de los límites, exige el cumplimiento de las normas en su hogar y permita que las consecuencias naturales de no hacerlo, tales como perder privilegios, actúen como recordatorio. Vamos al momento educativo. Oscar y Sara decidieron que debería haber alguna norma básica que gobernara el comportamiento de sus hijas en el hogar. Una de las más importantes se refería a las peleas permanentes entre sus hijas.
Catalina parecía querer dominar a su hermana y a menudo exigía que Natalia se levantara cuando quería sentarse en el asiento en que Natalia se sentaba siempre a la mesa. Catalina también exigía control total sobre la elección de los programas de televisión que veía. Natalia estaba tan acostumbrada a los abusos de Catalina que siempre se defendía sin pensar que podía estar hiriendo a su hermana. Tenemos una nueva regla, les comunicó Sara a sus hijas. La norma es que tienen que llevarse bien entre sí. Si se llevan bien, pueden hacer lo que quieran. Y si optan por no llevarse bien, entonces tendrán que ir al rincón, entre comillas. ¿Comprenden? ¿Quiere decir que si la tonta de Natalia no hace lo que yo quiero, entonces tengo que ir al rincón?, preguntó Catalina. Todo lo que tienes que hacer es llevarse bien entre sí. Si por cualquier razón optan por no hacerlo, ambas tendrán que ir al rincón. Esa es la norma, respondió Sara, pasando por alto el trato de tonta que le había dado Catalina a su hermana para concentrarse en la norma que debían cumplir. A medida que avanzaba el día, Sara cumplió el propósito de recordar a las niñas la norma de llevarse bien, elogiando el hecho de que se estuvieran respetando mutuamente. Como se están llevando bien, o también les dijo cuando las vio balanceándose en el patio trasero, ¿sí? Pero más tarde ocurrió lo inevitable. Natalia llegó corriendo a donde su madre, quejándose de que Catalina la había golpeado por no haberle dado el control remoto del televisor. Lo siento, ambas optaron por no llevarse bien. Catalina, irás al rincón. Aquí. Natalia, quiero que te sientes en la cocina, dijo Sara. Pero yo, empezó a decir Catalina, más Sara la interrumpió. Catalina, la norma era llevarse bien, dijo Sara con tranquilidad. Y tú optaste por no cumplirla. Sabías la norma. Ahora tienes que ir al rincón. Las niñas pasaron el tiempo aisladas a regañadientes, pero en la semana siguiente Oscar y Sara notaron que las peleas entre ellas se habían desvanecido. La recompensa positiva de poder hacer lo que querían cuando se llevaban bien fue la motivación que necesitaban para respetar los límites de comportamiento dentro del hogar. Fomenta el respeto al cumplimiento de las normas. Cuando los niños han cumplido las normas, es importante llamar su atención sobre este hecho mediante elogios verbales y afectuosos, cálidos. Cuando usted elogia la conducta de sus hijos, ellos se concentran en las recompensas positivas de haber hecho lo que motivó el elogio y quieren volverlo a hacer. Advertencia: no de recompensas tangibles. Los niños que son recompensados con caramelos, con juguetes y otros objetos tangibles por seguir las normas, por respetar los límites, llegarán a creer que se les debe pagar algo por su buen comportamiento. Las normas de comportamiento que los niños siguen deben ser aceptadas internamente y recompensadas por los buenos sentimientos. Vamos al momento educativo. Sara se sintió complacida cuando vio que Natalia había recordado hacer su cama antes de ir a desayunar. Hacer esto era una nueva norma para las niñas y Sara no estaba segura de que la seguirían. Natalia, hiciste tu cama esta mañana. Eso fue muy atento de tu parte. Me ayudaste porque así no tendré que hacerlo yo mismo y en cambio podré hacer otras cosas. Muchas gracias por recordar la norma, dijo Sara. Más adelante esa semana, notó que también Luisa estaba haciendo su cama regularmente, algo que Sara francamente no esperaba que hiciera. Luisa había oído el elogio que su madre le había hecho a Natalia y quería llamar también su atención. Luisa, estás demostrando gran responsabilidad al cumplir la norma de hacer la cama.
Anotó Sara. Eso me ayuda mucho. Muchas gracias. Hábleles a los niños sobre los sentimientos de los demás. Para poder entender la necesidad de tener límites internos y adquirir buenos modales, los niños deben ser capaces de pensar en los sentimientos de los demás. Para ayudarle a aprender cómo su conducta puede afectar a esos sentimientos, es importante recalcar cómo pueden sentirse los demás cuando ellos se portan de cierta manera. Para enseñarles a sus hijos cómo se sienten los demás, hábleles sobre el impacto que el comportamiento de ellos produce en usted y en otras personas. Vamos al momento educativo. Sara y sus hijas estaban haciendo compras en un centro comercial cuando notaron que un anciano tenía problemas para subirse a la escalera automática. Catalina se rió y dijo: «Miren a ese pobre tipo, no puede caminar». «Catalina, dijiste algo muy poco amable», le dijo Sara. «¿Cómo piensas que se sentiría él si hubiera oído lo que dijiste? Y si hubiera sido tu abuelo, ¿te gustaría que la gente dijera cosas así de él?» «Pues no», respondió Catalina ásperamente. «Él no pudo oír lo que yo estaba diciendo, mamá». «Establezcamos una norma», contestó Sara. Muy seria. Antes de decir algo, pensemos en cómo podría sentirse la gente si lo dijéramos. Incluso si pensamos que esa persona no puede oírlo. Así evitaremos decir algo que puede herir los sentimientos de alguien. Fomente los buenos modales. Fomente los buenos modales. Los modales son simplemente actitudes concebidas para ayudar a los demás a sentirse bien. Ayudan en la interacción social al proporcionar pautas y límites para el comportamiento. Para que sus hijos comprendan y respeten los límites sociales impuestos por los modales, necesitan saber cuáles son los límites y el impacto que los malos modales tienen sobre la gente. Vamos al momento educativo. A la hora de la cena, Catalina tenía el mal hábito de eructar. Pensaba que era algo muy gracioso y esa idea era reforzada algunas veces por sus hermanas, su padre o alguna de sus amigas, quienes se reían cuando lo hacía. Entonces un día Catalina llegó a casa de visitar a una amiga y le preguntó a su madre por qué la madre de su amiga le había dicho que era mala educación eructar en la mesa. «Estábamos almorzando y yo eructé. La señora Bernal dijo que era mala educación y que yo no podía hacer eso mientras estuviera comiendo en casa de Lucía». Obviamente Catalina estaba confundida por la discrepancia en las normas. Oscar y Sara decidieron que habían sido demasiados indulgentes al establecer los límites para sus hijas y que era tiempo de enseñarles los modales apropiados en la mesa antes de que los padres de sus amigos les prohibieran comer en sus casas. Empezaron con las reglas de los buenos modales en la mesa. Y aquí están las nuevas normas que se deben observar en la mesa, anunció Oscar. Cuando las practiquemos, nos sentiremos bien con nuestro comportamiento y los demás se alegrarán de estar con nosotros. Estas son algunas de las normas que las demás damas y caballeros de todo el mundo practican y se las voy a dar a conocer en estos instantes. Primero, escuchen por favor, todos debemos sentarnos derechos en la mesa. Todos. Debemos sentarnos derechos en la mesa. Y luego tenemos que recordar masticar con la boca cerrada. Cuando hablemos, debemos tener la boca desocupada y no se debe eructar en la mesa.
¿Qué ocurre si no hacemos eso? Preguntó Natalia para saber los límites de estas normas. Eran tantas, pensó. Los que puedan seguir las nuevas normas sobre los modales podrán permanecer en la mesa con la familia. Los que no puedan tendrán que comer solos en la cocina. Respondió Sara. Y vamos a hacer un concurso para ver quién puede seguir el mayor número de normas sobre el comportamiento en la mesa. He aquí una lista de las normas para que no las olviden. Las leeremos todas las noches hasta saberlas de memoria. Cuando todos hayamos seguido durante 2 semanas las normas sobre los modales, saldremos a cenar. Sé cuánto les gustaría hacerlo, agregó Óscar. Los modales mejoraron notablemente en el hogar de los Medina, sin necesidad de que los que impusieron las normas, entre comillas, tuvieran que regañar y quejarse. Las normas estaban establecidas y ellas imponían el ritmo al comportamiento. El papel que Óscar y Sara representaron fue el de maestros del elogio. Repito, el papel que Óscar y Sara representaron fue el de maestros del elogio, alabando a sus hijas cada día por seguir las normas sobre los modales. Sí, alabando a sus hijas cada día por seguir las normas sobre los modales. No se puede estrechar la mano con el puño cerrado. Indira Gandhi. Con este pensamiento terminamos la explicación del valor del respeto. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Gracias por aprender juntos conmigo y por seguirme hasta este momento. Pedro II Lagos Vergara y Tabaca Konomenko desde Rusia. A ambos muchas gracias. Hasta mañana, Dios mediante.